Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva discusión con Sexto Sentido. Esta semana vamos a hablar de las bases militares en el Ecuador, un tema que se ha discutido arduamente durante las 2 últimas semanas. La discusión y la atención está centrada en la Asamblea Nacional, que de alguna manera ha limitado la posibilidad de discutir ampliamente este tema como se necesita. La ciudadanía ecuatoriana en general está de acuerdo con que vuelvan las bases militares extranjeras en el Ecuador o al Ecuador, o que tengamos ayuda internacional. Pero ¿cómo debe ser esta ayuda internacional? ¿Es efectivo que físicamente bases militares se instalen en nuestro país? ¿O cómo podemos traducir y qué debería estar discutiendo la Asamblea Nacional para que esta aspiración de la población ecuatoriana y esta necesidad de nuestro país de recibir ayuda extranjera se concrete y sea una realidad, pero de manera efectiva? Esa va a ser nuestra discusión hoy. Está, como siempre, con nosotros Carolina Jaramillo. Nos va a ayudar sobre todo con la discusión desde el punto de vista político, porque aquí este es un ingrediente principal en esta discusión. Y también el coronel Mario Pazmiño para hablar ya de la parte técnica, de la parte militar, sobre cómo debería traducirse esa ayuda en la que todos estamos de acuerdo. Entonces, el tema está planteado. Quisiera empezar por lo técnico, Mario, ya que lo tengo ahí en pantalla. ¿Qué opina usted sobre esta decisión del gobierno de Daniel Noboa y esta exigencia a la Asamblea Nacional de que se pronuncie sobre la presencia de bases militares en el Ecuador? Gracias, Janet. Un cordial saludo para todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la pregunta. Yo creo que es necesario reconocer que el presidente Noboa ha hecho lo que los otros presidentes no han logrado materializar. Esto es, enfrentar al crimen organizado. Pero para enfrentar al crimen organizado transnacional y al narcotráfico se necesita indudablemente que los diferentes países de la región y a nivel global contribuyan directamente en este conflicto, en este combate. Porque el país no tiene la capacidad ni económica, no tiene la capacidad ni tecnológica ni de recursos humanos para poder enfrentar a una amenaza transnacional tan grande que potencias a nivel mundial no han podido contrarrestar. Así es, Japón con la yakuza japonesa, Rusia con la hermandad brava o la hermandad rusa, la tríada china, y Estados Unidos con la cantidad de mafias, protomafias, carteles que han invadido su territorio, pues ninguno de ellos ha podido controlar. Lo que está haciendo el presidente Noboa al momento es primero declarar un conflicto armado, identificar la amenaza y buscar los recursos nacionales e internacionales que puedan apoyar este combate decisivo para el pueblo ecuatoriano, que es arrinconar y disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones. Dentro de ese esquema hay 2 líneas. La una, la petición del presidente a la Asamblea Nacional para que se considere una modificación en la Constitución, una reforma constitucional, con el criterio de analizar la posibilidad del retorno de las bases militares. Bases militares que el término no es el correcto, porque una base militar quiere decir una instalación en donde está personal militar con equipo militar. Lo que teníamos anteriormente nosotros era una base logística de reabastecimiento de aviones y de apoyo técnico, que es tecnológico. Eso era la base de Manta, ¿no? Esa era la base de Manta, no era una base militar. Y estaba regulado y administrado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que les dieron unos 2 canchones para que puedan hacer ahí este tipo de actividades de apoyo al combate contra el crimen organizado. Pero recordemos también una cosa, que una vez que se hizo el petitorio a la Asamblea Nacional, pues hubo una polarización dentro de esa asamblea con el criterio de que no podía darse paso porque se afectaba a la soberanía nacional. Señores, claro que sí. Voy a recordarles lo siguiente, nada más por el tiempo. Voy a recordarles lo siguiente. Otros países más desarrollados que el nuestro tienen bases militares norteamericanas, solo por citar las norteamericanas. España, Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia, por citar algunos. Tienen cantidades de bases norteamericanas. ¿Y han escuchado alguna vez ustedes a estos países que llamen
dentro de su país y a la comunidad internacional diciendo que hay una afectación a la soberanía nacional. No, señores, lo que hay ahí es cooperación. O sea, ahí la comunidad internacional entiende que si no se unen, son débiles. Lo que están haciendo allá es una cooperación internacional. Lo mismo quieren hacer acá. Pero acá hay otro tipo de tintes políticos que manejan el asunto. Y justamente de esos tintes políticos quisiera plantear también esta parte, ¿no? La parte política alrededor de este tema que se está discutiendo en este momento. Y pues desde el Gobierno Nacional nos exige un pronunciamiento de tipo político dentro de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, pues de alguna u otra manera quiere patear el tema hacia adelante y según lo que entiendo quieren patearlo hasta después de las elecciones. Pero, ¿cómo se ve esto y cómo debería ser esto? ¿Qué tal, Janet? Y un saludo también para el coronel Pazmiño. A ver, yo tengo la impresión, Janet, de que lo que está haciendo el Gobierno Nacional a través de la Cancillería, es decir, pidiendo que la Asamblea Nacional se pronuncie, es eso, es, digamos, una suerte de acción política que en el fondo no va a tener ningún efecto ya en la parte instrumental, si queremos, de la estrategia de defensa o la estrategia de combate a la inseguridad. Porque en la práctica, cualquier resolución que tomara esta asamblea o la próxima asamblea no tiene ningún efecto práctico, ¿no? Una resolución es el producto de una votación positiva y o fallida en la Asamblea Nacional que en la práctica no va a determinar absolutamente nada. Porque recordemos además que hace un año, en enero, la Corte Constitucional ya le dijo al presidente de la República que, por ejemplo, los acuerdos en torno a la seguridad con los Estados Unidos no tenían obligatoriamente que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué acudo, digamos, a estos datos? Porque en la práctica lo que está queriendo el presidente, en mi parecer, es en el marco de la campaña política de la presidencia de la República, tener un gesto simbólico, digamos, para poner contra las cuerdas, en este caso a la oposición, en este caso a la Revolución Ciudadana, y que los ciudadanos veamos o evaluemos cuál es la postura que ellos tienen en el caso del combate a la inseguridad. Es decir, llevar este tema al debate de la arena política cuando en la práctica, digamos, es un tema fundamental. La inseguridad, el combate al narcotráfico es un tema fundamental que en este caso nos afecta a todos los ecuatorianos. Pero analicemos entonces, Carolina, cuál podrían ser los efectos de que la oposición se pronuncie o no se pronuncie sobre el tema de las bases militares, un tema sobre el cual los ecuatorianos en su mayoría se han mostrado de acuerdo, es decir, que necesitamos esta ayuda internacional. Ya vamos a hablar sobre cómo se debe traducir. Los efectos serían netamente, digamos, en la opinión pública, es decir, que la evaluación y los temas de percepción, digamos, es a ver, o sea, queremos o no queremos que vengan tropas extranjeras, queremos o no queremos que haya bases extranjeras en suelo ecuatoriano. Pero en la práctica, Janet, este tema me parece que es fundamental que salga de él la discusión meramente política y se traslade a la parte técnica. Y en la parte técnica, Janet, me parece que también tenemos que mirar los datos. El Ecuador ya tuvo una base extranjera operando en suelo nacional y ahí yo también creo que más allá de lo que digan los técnicos y los expertos, hay datos que nos dicen que nuestra realidad no era muy distinta, digamos. En tema de incautaciones de droga, se incautó mucha más droga cuando no había la base de Manta. La tasa de homicidios era mayor cuando teníamos la base de Manta, es decir, no necesariamente, no quiero hacer una relación directa, pero la tasa de homicidios estaba por los 17 puntos cuando la base de Manta estaba en suelo nacional y tuvimos una tasa de 5 puntos cuando no había la famosa base de Manta. Es decir, yo creo que esta discusión merece un análisis técnico y coincido contigo, digo, los asambleístas de todas las bancadas debieran más bien exigirle al Ejecutivo que esto se someta a un riguroso análisis técnico, claro. Porque si dejamos esto en la arena política no vamos a llegar a ningún lado. Pero digamos, yendo a lo básico de la política, ¿no es cierto? Si la oposición, en este caso la Revolución Ciudadana, no quiere discutir el tema, pues de alguna manera implícita la opone en contra de la posibilidad de que haya una ayuda internacional. Y si es que se pronuncia sobre este tema, a favor le beneficiaría teóricamente a Noboa. Y si se pronuncia en contra,
pues lo posiciona también en contra Sí, de los porque, intereses nacionales. Esto termina siendo un tema de percepción. El momento en el que una bancada se pronuncia en contra, la lectura, digamos, más simplista del asunto es, bueno, no queremos recibir ayuda extranjera, y lamentablemente en la psiquis de los ecuatorianos corre la idea de que, bueno, por ejemplo, el país que tenemos en la mira todos es los Estados Unidos, ¿no? Son los grandes salvadores, entre comillas, de los problemas de la seguridad en el Ecuador. Sin embargo, la experiencia nos dice que no necesariamente es así, por un lado, y por otro lado, poniéndonos digamos, en la perspectiva contraria, ¿qué pasaría si la bancada de la Revolución Ciudadana o si las voces contrarias a estas tesis se pronuncian? Probablemente el saldo en la opinión pública sea negativo. El saldo también. electoral. Así es. Teóricamente. Pero volvamos a la parte técnica, coronel Pazmiño. Lo que dice Carolina, lo traigo nuevamente a colación. Dice que no había mucha diferencia cuando había la base de Manta que cuando se fue la base de Manta, en materia de incautaciones y en materia de número de asesinados o de muertos, ¿no? por tema de violencia. ¿Qué nos puede decir usted? Primero, un cordial saludo, Carolina. Me parece interesante lo que acaba de manifestar y quiero hacer unas puntualizaciones nada más. Primero, hay que comprender cuál era el papel, el objetivo que tenía el FOL de Manta o la base de Manta. Era un apoyo logístico y era un apoyo hacia las aeronaves que realizaban este tipo de intercambio de información con las fuerzas nacionales ecuatorianas. No era ningún tipo de incautaciones. Quienes hacían la mayor cantidad de incautaciones era la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero aquí hay una cosa interesante. Ellos proporcionaban información, no operaban. Y recordemos que mientras existió la base de Manta, sí es verdad que no existieron gran cantidad de incautaciones. ¿Por qué? Porque eso estorbaba a las FARC, que eran los que traqueteaban por los puertos ecuatorianos. Y sabían que la presencia de esa base, pues, impedía. ¿Dónde se trasladó la mayor cantidad del flujo de droga en ese tiempo? Gran parte salían por los puertos en Centroamérica, como Puerto Limón, por ejemplo, que es otro de los centros grandes, por Guatemala, por la costa de Venezuela, especialmente el Golfo de Maracaibo. O sea, hubo un reposicionamiento, porque cada una de esas bases lo que hace es centrar la atención y comenzar a controlar de mejor manera, y eso imposibilita... Claro, pero entonces, como para puntualizar, digamos, previo a la base de Manta, de acuerdo a lo que usted está diciendo, circulaba menos droga por aquí, la salida de droga estaba más repartida, por decirlo. Pero una vez sale la base de Manta, incrementan las incautaciones, pero también incrementa el tráfico de droga, es decir, siempre es proporcional, ¿no? Incautan más, pero lo que pasa de droga también es muchísima más cantidad, ¿correcto? Es correcto, Janet, porque anteriormente, cuando estaba la base, había un flujo aproximado de entre 150 a 200 toneladas que desbordaban a territorio ecuatoriano. Salió la base de Manta. ¿Cuánto es el flujo actual? 850 toneladas por la frontera norte, 110 toneladas por la frontera sur. Entonces, usted vea la magnitud de lo que se ha incrementado. No digo que esto es a consecuencia de la salida o presencia de la base de Manta, es el flujo de droga que sale por ese sector. El segundo punto que me pareció interesante lo que decía Carolina era con relación a las muertes. Sí, hubo un incremento de muertes, hubo una menor cantidad de muertes, pero recordemos que la base de Manta no estaba encargada directamente de este tipo de actividades o controles. Eso es responsabilidad directamente de la Policía Nacional. Entonces, no creo que la base de Manta tenga una influencia rigurosa sobre el nivel de homicidios en el país. Sí, sobre la presencia de ciertos actores delictivos en el sector, pero al estar controlado, pues tenían que reducir esa permanencia o actividad en esa zona. Eso creo que con relación a la base Manta, pero hay otras cosas que me parecen sumamente interesantes. Recordemos también que el embajador de los Estados Unidos en el tiempo del presidente Biden, cuando se hizo la propuesta por parte del presidente Noboa de ver la posibilidad de una instalación de la base de Manta, pues fue el mismo embajador quien manifestó públicamente de que Estados Unidos y la administración Biden no tenían ningún interés en colocar una sola base en suelo ecuatoriano. Pero esa condición cambia automáticamente el momento que sube a la administración de los Estados Unidos
Donald Trump. ¿Por qué? Porque al segundo día de su posesión, inmediatamente califica como grupos terroristas a todos los que estaban en el crimen organizado o dentro de las estructuras de narcotráfico. Y básicamente se amplía la cooperación a todos los países que van a entrar en esa lucha y los que venían desarrollando esa lucha. Claro. Es por eso que recordemos que a Ecuador, cuando el presidente de la República, en esta última propuesta, que permitiera el ingreso de fuerzas especiales al Ecuador para que colaboren directamente, pues esa posibilidad se abre en una manera mucho más amplia, porque ya Estados Unidos le dijo, 2 países a nivel de la región han manifestado su deseo de apoyar al presidente Noboa en la lucha contra el narcotráfico. El uno es los de Estados Unidos, que viene haciendo desde mucho tiempo atrás, y el otro es Argentina. Algunos dirán, pero Argentina no tiene mucha experiencia en el tema. Tiene un valor agregado a Argentina, y es que Argentina maneja muy bien lo que se llama los sistemas de inteligencia multidominio e interagencial. Esto lo destruyeron hace algún tiempo atrás, pero al momento este tipo de estructura es lo que permite el flujo de información interna y cooperación con agencias internacionales, que es lo que necesitan para tomar decisiones. Perfecto. Carolina, ¿qué podemos agregar en eso? No sé si de todo esto lo que ha dicho el coronel, ¿cómo podemos llevarlo a una discusión positiva, proactiva en materia política? A ver, yo coincido con el coronel Pazmiño en términos de que no podemos de alguna forma endilgar responsabilidades a la base de Manta en términos de la tasa de homicidios se incrementó y directamente tendría alguna relación con los daños que operó la base de Manta en el Ecuador. No obstante, me parece que la mirada sobre la seguridad y de los otros problemas de los que adolece el Ecuador no puede ser una mirada que tenga una sola perspectiva, porque necesita y requiere una perspectiva integral. La mirada de seguridad tiene que verse desde una perspectiva integral, porque tampoco podríamos sacarle de la ecuación a la base de Manta y decir, bueno, estaban aquí haciendo exclusivamente un tipo de operaciones. Es decir, si el Ecuador abre la posibilidad de tener bases extranjeras, de que tropas extranjeras lleguen al país, tienen algunas responsabilidades si vinieran con un objetivo específico o varios objetivos específicos, ¿de acuerdo? Entonces, claro que tienen que ver con el hecho de que teníamos una tasa de homicidios de 17 puntos, claro que tienen que ver con una serie de, incautaciones de droga, porque se necesita, y es la práctica normal cuando uno tiene que mirar en retrospectiva los resultados de un país, las tasas de homicidios, de incautaciones, es decir, hay que mirar históricamente los resultados porque es la única forma de comparar. Entonces, si ahora mismo el presidente de la República hace la propuesta sobre las bases militares, la única forma de comparar es con nosotros mismos, cuando hubo bases militares en el Ecuador, cómo estábamos y cómo nos fue. Ahora bien, otra forma, que me parece que es la forma más responsable de evaluar esto, y de alguna forma, como dices tú, tratar de incorporar una mirada positiva, es ver cuál ha sido la experiencia de los países vecinos. ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? ¿Qué pasa en Colombia? Bueno, en Colombia hay 7 bases militares extranjeras, ¿y cuáles han sido los resultados? Bueno, año tras año en Colombia se rompe récord en la producción de cocaína. ¿Cuál fue el dato que lanzó el mismo presidente de la República? Que aquí había, si no me falla la memoria, 2.000 hectáreas de cocaína. ¿Quién le desmintió? Las Fuerzas Armadas. Es decir, yo creo que hay que incorporar una mirada más integral para comprender que la seguridad, al menos en el Ecuador, no va a depender única y exclusivamente de que haya o no cooperación internacional, sino que exactamente tiene que haber la incorporación, o al menos un plan que incorpore varias medidas, y entre esas, por ejemplo, Janet, y ahí jugarían un papel, fundamental, la incorporación de legisladores que incorporen, planes sociales, planes económicos, planes de desarrollo de empleo, planes de frontera, por ejemplo, que impidan precisamente que las economías ilegales se vayan tomando, por ejemplo, las poblaciones fronterizas, sí, que hoy mismo, dependen económicamente de precisamente el narcotráfico. Vamos a consultarle al coronel Pazmiño esto, que es algo que se pone siempre sobre la mesa, ¿no? La existencia de bases militares en Colombia y que el narcotráfico, la guerrilla, la confrontación, los muertos siguen. Pero yo quisiera poner sobre la mesa un dato. Yo tuve la suerte de vivir en Colombia previo a que entre Álvaro Uribe a su gobierno y pude vivir
digamos, la realidad del colombiano, ¿no? Se mostraba muy poco, se trataba de mostrar mucha austeridad, había mucho bajo perfil por parte de grandes empresarios. La inseguridad era pan de cada día del de clase alta, el clase media, el clase baja, más o menos lo que estamos viviendo aquí. Digamos, si algo cambió con la llegada de Álvaro Uribe fue justamente el modo de vida, el estilo de vida, la libertad, se sintió mucho más libertad, se sintió mucha más seguridad. Una vez ingresó Álvaro Uribe y empezó con esta política, por ejemplo, de cooperación internacional, instalación de bases militares y todo. Se generó mucha más seguridad para la sociedad colombiana. No se resolvió el problema, pero es justo lo que estamos ahorita pidiendo, ¿no? Que nos mejoren la seguridad, porque ya en Guayaquil, por ejemplo, la gente comúnmente me cuenta, ya no podemos salir con el celular y tomarnos una selfie en algún lugar emblemático porque te lo quitan, te lo roban y además te acuchillan para quitártelo. Entonces, justo lo que se vivía antes de Uribe y lo que veo como positivo de ese gobierno, entre todo lo que le han criticado y todos los errores que también ha cometido. Solamente como ese apunte en torno a la presencia de bases militares y lo positivo que resultó para esa sociedad, la colombiana. Ahora, pero planteemos la pregunta al coronel. Bases militares, 7 bases militares en Colombia, me parece que son más. Pero refiriéndome a lo que Carolina puso sobre la mesa, 7 bases militares en Colombia y los problemas siguen igual. A ver, voy a utilizar históricamente algunos elementos que me parecen muy importantes para el análisis. Primero, durante el gobierno del presidente Uribe, él recibe el gobierno con cerca de 245.000 hectáreas de cocaína en producción. Uh-huh. Él aplica este tipo de política mediante la cual pues pide colaboración internacional, se desarrolla el famoso Plan Colombia, bases militares. ¿En cuánto se reduce el porcentaje de plantaciones? A 40.000 hectáreas, me parece, de 200.000 a 40.000. 42.000 hectáreas de cocaína. Hay una reducción significativa. Posteriormente a esto, comienzan otros gobiernos, mucho más permisivos. En la actualidad, con un gobierno del señor Petro que tiene amplitud de criterios con relación a que es necesario pues que estos grupos criminales no sean topados, pues ese señor presidente y ese país, Colombia, al momento está produciendo cerca de 260.000 hectáreas de cocaína. Entonces, hemos regresado nuevamente, con bases, sin bases, depende también del tipo de política y depende también del tipo de acción que los gobiernos quieran imprimir contra el crimen organizado. Si es un gobierno muy permisivo, pues entonces no va a haber quien pueda frenar o parar el tema este. Otra cosa importante que me parece, y lo que dijo Carolina y que también Janet, es importante pensar que no todo es pie de fuerza, o sea, fortalecer el estamento de la fuerza pública. No, señores. La solución verdaderamente a un conflicto armado interno y a un conflicto contra el narcotráfico no está en la cantidad de tanquetas, de policías, de militares, de vehículos de transporte. No, está en programas sociales, en políticas públicas de largo alcance que vayan a solucionar los problemas estructurales que tiene la sociedad. Me refiero a educación, me refiero a servicios básicos, me refiero a salud. ¿Por qué creen que en los santuarios, que en este país hace 3 años habían 19 y hoy tenemos cerca de 187, por qué creen ustedes que en los santuarios se instalan y proliferan las bandas y las estructuras delictivas? Porque el Estado ha perdido presencia. ¿Y cómo tiene que hacer presencia el Estado para recuperar esa territorialidad? Pues con proyectos y programas. Es por eso que una de las principales recomendaciones que yo me permito sugerirle al gobierno es, además de la cooperación internacional que están pidiendo, pues señor presidente, usted tiene la capacidad de convocar al COSEPE, máximo organismo de seguridad del Estado, para que esté en sesión permanente. La crisis de seguridad que tiene el país y otras crisis que también le adornan al país, pues necesita de un organismo como el COSEPE para que esté administrando
las diferentes resoluciones y disposiciones y todas estas vayan orientadas, direccionadas hacia la solución de los problemas sociales. Es ahí donde verdaderamente vamos a cambiar el escenario nacional. Entonces, para ir redondeando este tema, digamos, tenemos una posición del ecuatoriano en general que dice necesitamos ayuda internacional, creo que es una realidad. ¿Cómo se va a hacer, cómo se va a traducir o cómo se va a convertir en una realidad esa ayuda internacional? Eso es lo que deberían estar discutiendo en este momento los asambleístas, en vez de estar haciendo cálculos políticos y diciendo, pues si me pronuncio voy a estar a favor del gobierno y si no me pronuncio, pues también eso le abona un punto más al gobierno. En vez de estar ahí, deberíamos estar discutiendo cómo lograr una ayuda internacional que además tenga paralelamente todos los programas sociales que necesitamos para que esa ayuda sea efectiva. Sí, digo, o sea, a mí me parece que lamentablemente hoy en el marco de la campaña política, ambas fuerzas políticas que hoy mismo dominan el escenario electoral están envueltas en un debate, al menos a mi parecer, que no nos está llevando a ningún lado, tal como tú lo has descrito. Por un lado está la propuesta del presidente en torno a la ayuda extranjera reducida a la presencia o no de bases internacionales, la presencia o no de tropas internacionales, y por otro lado, una suerte de negativa y de bloqueo de parte de la Revolución Ciudadana, pero que de alguna forma tampoco tiene una propuesta, digamos, tangible que nos esté diciendo a dónde vamos, ¿no? Porque en la práctica, tal como lo ha dicho también el coronel Pazmiño, a mediano o largo plazo, lo único que podría eventualmente resolver los problemas estructurales de la inseguridad es la intervención social, y eso está largamente documentado en experiencias internacionales donde, como ya lo mencioné, en los pueblos de frontera, por ejemplo, y también, digamos, en los centros urbanos donde tienes la marginalidad, donde tienes gente empobrecida, donde tienes carencias, donde tienes precisamente el reclutamiento, por ejemplo, de jóvenes para los GDOs, etcétera. Lo único que ha logrado tener algún efecto a mediano y largo plazo es precisamente la intervención de programas sociales, ¿no? De alfabetización, de programas deportivos, etcétera. A la final del día, yo lo que veo, y como lo mencioné en mi primera intervención, es hoy de alguna forma una suerte de provocación, si quieres, para un pronunciamiento político que acorrala a las fuerzas políticas en una suerte de disyuntiva de si me pronuncio, termino dándole puntos al candidato presidente, y si no me pronuncio, de alguna forma también. Pero a la larga, yo creo que si nos remitimos a los datos, el Ecuador ya tuvo una base internacional en suelo ecuatoriano que, en mi lectura, sin ser una experta en seguridad, yo no sé hasta qué punto podemos endilgarle, cosas positivas, digamos, ¿no? Porque si miramos los datos, insisto, no quiero hacer una relación directa, pero si miramos los datos, el Ecuador tampoco, digamos, se llevaba el mejor puntaje en temas de inseguridad. Pero obviamente estamos hablando de un país que tenía otra coyuntura en ese momento, y hoy el Ecuador, digamos, es el segundo país desde donde salen los mayores cargamentos de droga a la Unión Europea, y ahí es cuando yo también me cuestiono y digo, bueno, el debate debería ser de otro nivel, es decir, claro, deberíamos estar pensando en, digamos, una suerte de, no sé, una coalición en Latinoamérica, una coalición con los países vecinos, porque finalmente las condiciones son otras, y yo no veo, honestamente, ni en la Asamblea Nacional, ni en las fuerzas políticas que no necesariamente sean actores desde la legislatura, que estén tratando de elevar este debate, que hoy además es fundamental, porque finalmente es lo que está de alguna forma dirimiendo entre las fuerzas políticas frente al nuevo proceso electoral. Una pregunta puntual en materia política. De acuerdo a tu experiencia, y me imagino que todo el tiempo estás pensando ahí, ¿qué harías tú, no? ¿Tú crees que hay alguna forma de que la oposición, en este caso, se pueda de alguna manera voltear la tortilla y ganar algunos puntos dentro del terreno político en cuanto a este tema de las bases militares o intervención o ayuda internacional? ¿O es solamente el único ganador sería aquí el gobierno? No, yo creo que sí, por una sola razón, porque al presidente le han dado, digamos, apoyaron todos sus proyectos económicos, cuando inicia el gobierno, digamos, con esta suerte de acuerdo que hubo con los legisladores de mayoría, de la primera minoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación económica hoy del país? Es decir,
ha habido, digamos, ciertos acuerdos, ha habido ciertos apoyos y hoy mismo, digamos, la oposición tiene la posibilidad de decirle al candidato presidente y al gobierno: te hemos dado los apoyos que nos has solicitado y cuáles son tus resultados. Y eso es lo que ahora, digamos, ha dado los resultados o ha tenido las consecuencias que vemos, digamos, en el panorama político. Ahora mismo, creo yo, si dibujáramos un escenario parecido, ¿qué va a pasar si con el referéndum y posible consulta popular para dar paso a que existan bases extranjeras, y esto solo sería posible si se modifica la Constitución? ¿Qué pasaría si eso se llega a dar? Y volvemos a la pregunta inicial: ¿qué país expresaría su voluntad de traer una base extranjera acá? Digamos, eso va a tener unos resultados efectivos. Lo mismo nos dijeron con la consulta que votamos en abril. Digo, o sea, de todas las preguntas que se aprobaron y que supuestamente eran la panacea, la solución a los problemas de inseguridad en el país, ¿cómo estamos hoy? Es decir, yo sí creo que un buen relato, que una buena estrategia de parte de la oposición puede ponerle contra las cuerdas al gobierno. Es decir, te damos paso, y es lo que está haciendo hoy la ciudadanía. Es decir, le tomaron la lección al gobierno, y si el gobierno no se pone las pilas, si el gobierno no tiene una buena estrategia de respuesta, digamos, vamos a ver los resultados en el próximo proceso electoral. Quizás hacia donde deberían apuntar las recomendaciones o los pedidos, las exigencias, o un proyecto, un pronunciamiento, un exhorto, no sé lo que quieran hacer dentro de la Asamblea Nacional, un poco en este sentido de ver cómo sacarle provecho al tema que el mismo presidente está poniendo sobre la mesa, sería el cómo. Entonces, esa es mi pregunta para el coronel en el tema militar. Esta semana entrevistamos a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, y él dijo que no se necesitan ya bases militares físicas presentes en ningún país, que lo que necesitamos es tecnología, que por ejemplo, para combatir las lanchas rápidas que circulan en este momento libremente por el Golfo o por la costa ecuatoriana, porque la Armada tiene lanchas que no tienen armamento pesado, podrían ser drones armados y que tuvieran esa capacidad y esa precisión para poder, por ejemplo, darle en los motores a las lanchas, y de esa manera facilitar la captura e incautación de la droga que llevan o el dinero que traen. Entonces dice, ya no necesitan grandes infraestructuras, pidan tecnología, pidan drones, pidan asesoría en materia de inteligencia acompañada de tecnología, que es lo que se necesita para tener un buen sistema de inteligencia. ¿Qué opina usted de esto? Porque todo el mundo piensa no en la base física, quiere la base de Manta otra vez físicamente ahí presente. Yo creo que al momento la discusión sobre la instalación de la base como tal, pues va a tomar mucho tiempo. Hasta el mismo hecho de que en el caso de Estados Unidos acepte esto, tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por el legislativo. Y esto es un proceso largo, no es de un día para otro día. Pues una cosa. El otro tema que me parece interesante, Janet, es con relación a que el país como tal necesita pues esta cooperación internacional. Esto es vital e importante para el país, porque de no tener esta cooperación internacional, el país se va a quedar aislado y vamos a ver cómo el crimen organizado penetra y desborda mucho más rápidamente la infraestructura estatal. Es necesario también recordar que los intereses que se juegan políticamente dentro de la Asamblea Nacional y los actores políticos, pues tienen una visión partidista, tienen una visión ideológica y una visión de caudillos, pero no veo yo verdaderamente una visión nacional de tratar de salir del problema. Aquí es sumamente difícil en nuestro país unir fuerzas de las dos diferentes tendencias o de las diferentes tendencias ideológicas, encauzarles en un fin común. En este caso sería pues salvarle al país de yo diría calificativo que ya lo hizo un medio o un semanario londinense, The Economist, de catalogarnos ya como un narcoestado. ¿Estamos camino de ser un narcoestado? Yo creo que si es que no comenzamos a arreglar casa adentro nuestros problemas, tendremos este tipo de calificativo de aquí a muy corto tiempo. Claro, pero volviendo a la pregunta, coronel, o sea, necesitamos bases militares físicas, independientemente de todo el largo proceso que implicaría tener una aquí. Tomando en cuenta también eso,
¿qué opinas sobre lo que dice Pacho Santos? Es decir, vean, pidan drones, pidan asesoría, pidan inversión en inteligencia, en sistemas de inteligencia, que todo es más tecnológico, toda la famosa inteligencia artificial y todo esto. ¿Debería ir hacia allá? O sea, por ejemplo, los legisladores deberían estar trabajando en esto. Vean, hagamos esto. Así debería concretarse esta ayuda internacional. Pidamos esto, con por supuesto conocimiento y asesoría de quienes conocen de este tema. Yo creo que tiene que ir apuntado este tipo de cooperación a 3 grandes áreas. El primero, la creación de lo que se conoce como sistema de inteligencia multidominio interagencial, que es esta fusión de los sistemas de inteligencia nacionales con los internacionales para proporcionar información que beneficie al país y a los países que están cerca del país que está siendo afectado. Ese es el primero. El segundo elemento es esta fuerza que está pidiendo el presidente de la República, pues debería discutirse hacia dónde podría ir esta cooperación internacional. Yo creo que lo más importante sería hacia la militarización temporal de los puertos. ¿Por qué? Porque al tener una fuerza internacional que coopere directamente en esa vigilancia y seguridad de los puertos para evitar la contaminación de carga, hay doble beneficio. El beneficio para los países que reciben ese cargamento, que serían parte de los que están vigilando, y la otra importantísima es que las fuerzas nacionales, me refiero yo a estas organizaciones delictivas, no tendrían mayor información ni la posibilidad de reclutar a fuerzas extranjeras que están operando ahí. Y el tercer elemento, me parece que es importante que se solicite la interdicción marítima, aérea y fluvial para contrarrestar todo lo que son los desplazamientos marítimos con cargamentos de droga, para interceptar todo lo que son las narcoavionetas que ingresan trayendo armamento y trayendo también recursos económicos a cambio de lo que sacan, que es gran parte de cocaína. Perfecto. Y eso sería para mí un tema sumamente importante. Tenemos que ir terminando, pero ¿qué opina Carolina sobre lo que acaba de decir? ¿Cómo podrían contribuir, por ejemplo, en este momento las distintas fuerzas políticas, ¿no?, en definir cómo debería ser esta ayuda? Bueno, a mí me parece, Janet, que se esperaría al menos que las distintas fuerzas políticas pongan sobre la mesa propuestas al menos, digamos, viables, ¿no? De momento yo no veo o no logro visibilizar, digamos, de parte ni siquiera del Ejecutivo una propuesta viable. Me parece, insisto, que lo que ha puesto sobre la mesa tiene más un tinte político que práctico, ¿no?, que técnico, de alguna manera. Por otro lado, creo que se está aspirando a contar con un apoyo extranjero cuando a la interna la casa no está en orden. O sea, queremos contar con una base extranjera, queremos que vengan, digamos, militares extranjeros, y tenemos un caos interno, digamos, el sistema judicial, por ejemplo, no funciona como quisiéramos. El mismo presidente de la República puso sobre la mesa un dato alarmante en una reciente entrevista, es decir, capturan a muchos mandos medios o mandos altos de los GDOs y a la vuelta de la esquina jueces corruptos les liberan. Entonces, digamos, la lucha interna contra la inseguridad, contra el narcotráfico, tiene varias aristas que no están resueltas a la interna. Probablemente, sí, de hecho, yo no soy experta en este tema, pero me parece que las distintas fuerzas políticas deberían presentar propuestas viables, porque además, a la vuelta de la esquina, tenemos un proceso electoral que probablemente le dé continuidad al gobierno actual o puede ser que la fuerza opositora tome las riendas de este país. Y nadie ha presentado un proyecto, digamos, que se haga cargo de la inseguridad con cuestiones viables, que nos permitan entender a los ecuatorianos qué va a pasar con el tema de los homicidios, con el tema de la extorsión, con el tema de las fronteras, más allá de la retórica, ¿no? Más allá de decir, bueno, vamos a tener una base extranjera en el Ecuador, ¿para qué? ¿En qué va a contribuir técnicamente y, digamos, concretamente esto en la lucha contra el narcotráfico? El tema de los puertos, por ejemplo, Janet, tú lo has abordado periodísticamente, le escuché decir algo al coronel Pazmiño, es un tema gravísimo, habernos transformado en pocos años en el segundo país de Latinoamérica de donde sale la mayor cantidad de droga a los puertos europeos. ¿Desde dónde sale esa droga? Desde los puertos. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo?
Entonces, creo que estos temas que son muy puntuales, ninguna de las fuerzas políticas lo ha abordado, salvo en su momento el ex candidato Topic lo abordaba con mucho tecnicismo y concreción. Entonces, me parece que a partir de ahí debiéramos recibir los ecuatorianos y la opinión pública informada algunas propuestas concretas que al menos yo no las he escuchado ni de parte del gobierno ni de parte de la oposición, y que creo que elevarían el debate y enriquecerían la conversación de este tema que, digamos, creo que va a ser además definitorio para la próxima elección de abril. Me voy a quedar con eso porque el tiempo ya se me terminó, pero les agradezco muchísimo, coronel Pazmiño, muchas gracias por todos sus aportes en materia militar y técnica. Creo que algo de política también le agregó ahí. Le agradezco muchísimo por esos aportes y también, como siempre, a Carolina Jaramillo por ayudarnos en el análisis más desde el punto de vista político. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana para discutir otro tema con Sexto Sentido.